somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos de la especialidad de análisis de sistemas y en esta oportunidad nos convoca la videoconferencia de la unidad didáctica Ingeniería de Requerimientos. Y el día de hoy vamos a abordar el tema que tiene que ver con el estudio de factibilidad de un proyecto. Si bien es cierto, hemos hablado al inicio de nuestra unidad didáctica, hemos hablado al inicio del curso que ustedes como especialistas de sistemas van a tener que desarrollar un proyecto, pero este proyecto es de índole tecnológico, es una investigación que ustedes van a tener que desarrollar, pero que esta investigación que ustedes van a desarrollar, pues tiene que ver con una investigación donde interviene naturalmente el uso de las TICs. Y cuando hablamos de las TICs, estamos hablando de las tecnologías de la información y comunicación, ¿correcto? En ese sentido, indica pues que el proyecto que ustedes van a tener que desarrollar, pues es un proyecto que va a tener una propuesta, una solución, pero de índole tecnológica. Y tú dirás, pero profesor, ¿por qué? Porque obviamente tu especialidad es del área de sistemas. Y en ese sentido, ustedes van a tener que desarrollar una investigación previa, la cual va a estar orientada pues a una empresa, y donde naturalmente pues esta empresa va a tener o tendrá seguramente algunas deficiencias o algunas necesidades con respecto al tratamiento y al almacenamiento de su información. Y en ese sentido, ustedes como especialistas de sistemas van a tener que identificar cuáles son esas necesidades, cuáles son esos requerimientos que tiene dicha empresa con respecto a sus business process, con respecto a sus procesos de negocio, con respecto a sus procesos comerciales o procesos de gestión o procesos administrativos. Y en ese sentido, ustedes como especialistas van a tener que no solamente identificar cuáles son estos procesos de negocio, cuáles son estos procesos comerciales o procesos de gestión o procesos administrativos que tiene la empresa y donde claramente existe una deficiencia, no solamente con el tema del almacenamiento de su información, sino también con el tema del tratamiento de la misma, el procesamiento de la misma. Puede darse el caso que la empresa, la cual va a ser objeto de estudio, pueda tener muchos de sus procesos comerciales o procesos de negocio todavía se lleven a cabo de forma manual, todavía se realicen de forma procedimental. Es decir, es muy probable que la empresa en la cual ustedes van a tomar como referencia para elaborar, para diseñar, para implementar su proyecto, es muy probable que muchos de sus procesos no se encuentren sistematizados. Es decir, no tengan un sistema de información, no tengan un software, no tengan de repente una aplicación web, o no tengan de repente una aplicación móvil que les ayude al tratamiento, al procesamiento y al almacenamiento de su información. Más aún cuando estos procesos de negocio o estos procesos comerciales presentan ciertas deficiencias, por ejemplo, en el cálculo de los datos, en el cálculo de la información que ellos realizan en el día a día en cada una de sus actividades de negocio, sus actividades comerciales. Y naturalmente ahí ustedes tendrían pues una oportunidad para poder hacer una investigación, para poder llevar a cabo un estudio donde al final ustedes presenten una propuesta tecnológica, donde al final ustedes presenten una solución informática. ¿Estamos? Pero claro, para ello obviamente hay que primero identificar cuáles son estas deficiencias que puede tener la empresa a nivel de procesos de negocio, a nivel de procesos comerciales. Bien, en ese sentido, pues todo proyecto como tal tiene que tener un estudio de factibilidad, un estudio de viabilidad. El término factibilidad, pues hace referencia, en este caso, a la viabilidad, a la posibilidad que puede tener un proyecto para su implementación. Es que en realidad si queremos hacer un proyecto, y aquí hago un paréntesis, al margen si es o no es del área tecnológica, pues tiene que tener un estudio previo para determinar si es viable, si es posible, si es factible, si es rentable llevar a cabo ese proyecto. ¿Estamos?
Cuando hablamos de proyecto, y esto ya lo hemos definido en la actividad de aprendizaje número 3 en la sesión anterior, cuando hablábamos del concepto de qué cosa es un proyecto, decíamos que un proyecto incluso puede ser, por ejemplo, por decir, ¿no? Construir una casa, eso es un proyecto. Asfaltar un puente es un proyecto. Por decir, hacer la instalación eléctrica de un edificio, eso también es un proyecto. O sea, pueden existir distintos tipos de proyectos y la respuesta es sí. En nuestro caso, como nosotros somos del área de sistemas, pues el proyecto que vamos a presentar es un proyecto de TI o de IT, Information Technology. Es un proyecto donde intervienen las tecnologías de la información. Y claro está que allí intervienen ustedes como especialistas. Y claro, la gerencia general, que en este caso puede ser incluso el dueño, ¿no? Puede ser el gerente de la empresa o del negocio, pues tiene que tener claro qué tipo de proyecto es el que tú vas a implementar, cuánto es lo que le representa como costo de inversión. Eso también es importante que el gerente sepa, oye, ¿y cuánto me cuesta implementar un sistema informático? ¿Cuál es el costo del desarrollo? ¿Cuánto es lo que me vas a cobrar por el tema de costo de mano de obra? ¿Entiende? Y adicionalmente también hay que hacer un estudio de factibilidad técnica, porque es muy probable que tú le recomiendes a la empresa que adquiera algunos otros equipos que de repente no tienen, como por ejemplo, en este caso, de repente que adquieran servidores o que adquieran un servidor de base de datos, o que la empresa, por ejemplo, implemente toda una red LAN, porque profesor, en la empresa en la cual me he ido, pues no tienen nada sistematizado. De repente no tienen computadores, no tienen laptops, no tienen computadores de escritorio, ni siquiera tienen acceso a internet. Eso sí es un problema. Un problema para quién, para ustedes, no tanto para ustedes, es un problema para la empresa, porque eso va a demandar una inversión. Inversión a nivel de equipo, inversión a nivel de adquisición de equipos, licencia de software, eso cuesta. Y la pregunta es, ¿la empresa cuenta con los recursos económicos necesarios para llevar a cabo todo ese proceso de sistematización? Porque implementar un sistema también implica, pues, implementar toda una arquitectura, toda una infraestructura tecnológica. ¿Estamos? Desde la instalación de la red, la adquisición de equipos, la adquisición de repente de notebooks o laptops o software de escritorio que se requieren, y también el tema de la adquisición de las licencias de software. Las licencias de software no son otra cosa que los programas y las licencias de programas que van a tener que la empresa adquirir para que el sistema de información que nosotros vayamos a implementar, pues finalmente puedan ejecutarse sin problema alguno. ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos un estudio de factibilidad, sí. ¿De qué tipo? Es un estudio de factibilidad técnica. Profesor, y el estudio de factibilidad operativa, porque yo he ido leyendo el material que usted ha publicado en la intranet, en la plataforma de la aula virtual, y veo que habla de estudio de factibilidad operativa. Claro, es que todo proyecto debe tener un estudio de factibilidad operativa, un estudio de viabilidad operativa. ¿Y a qué se refiere cuando habla, profesor, usted de estudio de viabilidad operativa? Pues no es otra cosa que determinar si es que el proyecto es o no es viable a nivel operativo dentro de la empresa. Generalmente el estudio de factibilidad operativo pues tiene que ver con los beneficios que la empresa va a obtener a raíz de la implementación de ese sistema de información. Y cuando hablamos de beneficios, esos beneficios pueden ser beneficios tangibles como beneficios intangibles, o también conocido como beneficios abstractos. Cuando hablamos de beneficios tangibles, estamos hablando de ¿qué? De beneficios económicos, estamos hablando de dinero, porque la gerencia general necesita saber cuánto es el beneficio económico que él como dueño de su empresa va, o la empresa propiamente dicho, va a obtener a raíz de la implementación de ese sistema de ventas, de ese sistema de compras, de ese sistema, no sé, de Cardex, ese sistema de logística, ese sistema de repente de control de almacén, ese sistema de repente de control de asistencia, planilla de pago, en fin. En una empresa hay muchos procesos de negocio sistematizar, y como tal, pues la pregunta es, ¿el sistema de información que tú vas a implementar tiene que traer algún beneficio económico para la empresa? La respuesta es sí. Ok, ¿y cuánto representa al año?
cuánto es el beneficio económico que la empresa obtendría a raíz de la implementación de ese sistema de información que estás tú proponiendo implementar. ¿Se entiende? Entonces, jóvenes, es importante también nosotros como especialistas, antes de comprometernos al desarrollo de un sistema de información, tenemos que presentarle a la gerencia el estudio de factibilidad del proyecto, el estudio de viabilidad del proyecto de TI que nosotros vamos a implementar, porque la gerencia tiene que aprobar, ¿qué cosa? Ese estudio de factibilidad. ¿Y cómo lo va a aprobar? Mediante su firma, mediante la aceptación. ¿Estamos? Entonces, antes de que tú te pongas a diseñar la base de datos, ojo, eso estoy hablando en la vida real, antes de que tú te pongas a implementar el sistema, antes de que tú te pongas a implementar los formularios, a diseñar, a programar, primero lo que tienes que preocuparte es que la gerencia general te acepte tu estudio de factibilidad de proyecto que estás presentando. La gerencia general tiene que ser consciente de cuánto es el gasto que demanda el implementar un sistema de esta naturaleza. La gerencia general tiene que tener claro cuánto va a ser el costo de inversión a nivel técnico y cuáles son los beneficios económicos a nivel operativo que el sistema va a traer de la empresa. Y finalmente hay un estudio que se llama el estudio de costo-beneficio, que es donde nosotros tenemos que, en ese cuadro, en esa proyección económica que vamos a realizar, tenemos que identificar cuál es finalmente la proyección que estamos nosotros haciendo con respecto a esa inversión. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es el costo de operación anual? ¿Y cuánto le cuesta a la empresa operar este sistema al año? 1.000, 2.000, 5.000, 6.000 soles al año. Y si fuera un profesor, 5.000 soles al año, ¿de qué? 5.000 ¿de qué? De mantenimiento, pues, porque acuérdate que un sistema de información pues tiene un mantenimiento. Todo sistema de información tiene mantenimiento a nivel técnico y tiene un mantenimiento a nivel operativo. Entonces, no sé, puede ser un mantenimiento de tipo preventivo, un mantenimiento de repente de tipo, en este caso puede ser un mantenimiento de tipo correctivo, no lo sé. Eso habrá que determinar qué tipo de mantenimiento es el que vamos a realizar. Y claro está que ese mantenimiento pues tiene un costo. ¿Estamos? Y la pregunta es, la gerencia general tiene que tener claro cuánto es el costo cuánto es el costo de operación anual que ellos van a tener que desembolsar de dinero al año por el tema de mantenimiento. Por eso es importante que tú hagas tu estudio de factibilidad, en este caso, tanto técnica, operativa como económica, porque en el estudio de factibilidad económica uno finalmente expresa cuál es el costo que la empresa tiene que cubrir al año, por ejemplo, por tema de mantenimiento. 4.000, 5.000, 6.000 soles, no lo sé, eso lo vas a tener que elaborar tú. ¿Estamos? Y la pregunta es, profesor, si vamos a hacer un mantenimiento en un sistema, ¿ese mantenimiento va a ser al año? ¿Ese mantenimiento es trimestral? ¿Ese mantenimiento es semestral? Pues lo ideal es que sea por lo menos de forma semestral, es decir, 2 veces al año. Entonces, esos 4.000 que tú estás cobrando es 4.000 que al año, sí, significa entonces que cada mantenimiento que vas a hacer, que se supone semestral, le estás cobrando algo de 2.000 soles. Eso lo tiene que tener claro el gerente. Así como también tiene que tener claro cuáles son los beneficios económicos que se van a obtener a raíz de la implementación de este sistema. ¿Y eso en dónde lo plasmo? Pues en el estudio de factibilidad costo-beneficio. Ahí tú tienes que representar cuánto es el costo, ¿sí? Del beneficio que la empresa va a obtener a raíz de la implementación de tu proyecto. ¿Estamos? Y la pregunta es, ¿y de dónde saco ese número? O sea, ¿cómo sé yo que la empresa va a tener un beneficio económico anual? Pues ahí tenemos que ser un poquito analíticos en el sentido de saber identificar de dónde sale ese monto. Ese beneficio económico que estás poniendo de 5.000, 6.000, 10.000, 15.000, 20.000 soles, ¿de dónde sale? Cuidado con ser también tan optimistas y poner de repente, no, 50.000 soles al año va a tener de beneficio económico esta empresa a raíz de la implementación de mi sistema web. Ok, la pregunta es, justifícame esos 50.000 soles al año. ¿De dónde sale? ¿De qué concepto? ¿Bajo qué concepto? ¿Cómo hallaste ese número? ¿De dónde lo encontraste? Y esa justificación, pues lo tienes que hacer mediante el estudio de factibilidad operativa.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, que quede claro, jóvenes, que si ustedes quieren desarrollar un proyecto, un sistema de información, porque un sistema de información es un proyecto de TI, pues lo que tienen que hacer básicamente es hacer un estudio de factibilidad, tanto técnica, operativa, como económica. Bien, el elemento de la capacidad a desarrollar para esta actividad de aprendizaje es determinar la factibilidad económica de un proyecto de TI. Y aquí lo que ustedes van a tener que hacer es de su proyecto de ustedes que tienen en mente, que es lo que supuestamente van a hacer, van a tener que elaborar su estudio de factibilidad, tanto técnica, operativa como económica. Es decir, el estudio de factibilidad del proyecto lo van a tener que realizar en función al tipo de proyecto que ustedes tienen en mente y que van a querer en un determinado momento pues implementar. De esa manera se va a trabajar este estudio de viabilidad del proyecto como tal. Muy bien, este es el tema entonces de nuestra actividad de aprendizaje número 4. Habiendo hecho, jóvenes, esta introducción previa a la revisión de los conceptos, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna consulta con respecto a lo que se está explicando. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? ¿No hay ninguna consulta? ¿Todo claro? Bien. En todo caso, continúo. Si tuvieran alguna consulta o pregunta, lo realizan a través del chat o activan su micro, ¿ya? Y pueden participar, no hay problema en ello. Muy bien, entonces, recapitulando, ¿qué cosa es el estudio de factibilidad de un proyecto? Primero, ¿qué cosa es? Y dos, ¿por qué es importante que todo proyecto del área de sistemas o todo proyecto de TI, de tecnologías de la información, tiene necesariamente que tener un estudio de factibilidad? Te escucho. El beneficio que nos brindaría el proyecto. Ya, ok, válido. ¿Alguien más? Gracias, William. ¿Alguien más? Bueno, para mí sería eh, económicamente que es así accesible, ¿no? O sea, que no cuesta mucho. Bueno, eso entendería factible. Ya, ok. ¿Alguna otra idea? Solamente quiero la definición de factible. ¿Qué se puede hacer? Para Ya, cumplir un muy bien. objetivo. Entonces, factible es que es posible, ¿no? A ver, vamos a analizar, ¿ya? Factibilidad, sinónimo de factible, es factible. ¿Qué es factible? ¿Qué es posible? ¿Y qué es posible? ¿Qué es realizable? ¿Y qué es realizable? ¿Qué se puede dar? ¿Y qué es que se puede dar? ¿Qué se puede implementar? ¿Y qué es que se puede implementar? ¿Qué se puede hacer? Ah, entonces el estudio de factibilidad de un proyecto que es el estudio de viabilidad para determinar, anoten, si es posible, si es viable, si es positivo el poder desarrollar ese proyecto de tecnología de la información que se nos está presentando todavía como propuesta de implementación. El sistema todavía no existe, ¿ah? Aquí nadie ha diseñado base de datos, todavía no han diseñado formularios, todavía no han programado el sistema. Que quede claro, señores, que el estudio de factibilidad de un proyecto se debe de entregar, se debe primero de realizar y de entregar a la gerencia general antes de su implementación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí estamos un poquito más claros. ¿Ya? Entonces, repito, el estudio de factibilidad de un proyecto, ¿qué es? Es el estudio de viabilidad. Es el estudio que me va a poder determinar, me va a poder reflejar a través de este estudio que van a tener que hacer, a través de una serie de cálculos matemáticos que van a tener que realizar, ¿no? ¿Y quién lo va a realizar? El especialista de sistemas, para que lo presente a la gerencia. ¿Con qué intención? De que la gerencia solamente agarre el documento, lo mire y diga, ya, ajá, ya, y no, no es solamente que la gerencia vea el documento y lo mire, sino que lo mire, lo observe, lo analice. ¿Por qué digo lo observe? Porque puede decir, oye, esto está muy caro, que un servidor cuesta 9,000 soles, 8,000 soles, no hay algo más barato. Oye, ¿con qué vas a trabajar? Con Oracle, pero Oracle la licencia cuesta más de 10,000 soles. ¿Por qué no lo haces con MySQL? Que la licencia es free y bajamos el costo. Entonces,
Eso es el estudio de factibilidad de un proyecto. Es el estudio, repito, de viabilidad de un proyecto de tecnologías de la información para determinar si el proyecto como tal es factible, es posible, es viable. ¿Estamos? Si realmente va a poderse implementar o no. Mediante el estudio de factibilidad determinamos, llegamos a esa conclusión y va a estar en función a la lista de equipos, de precios, de montos que tú vas a tener que expresar en ese documento que vas a tener que presentar a la gerencia. Y la gerencia general, a través de su directorio o el gerente, la persona que te ha convocado para hacer el sistema, lo revisará, lo puede observar, sí, puede que tenga alguna observación, alguna objeción y te diga, Mamani, definitivamente es mucho lo que me estás cobrando por hacer un sistema de ventas. ¿Quieres 15,000 soles por un sistema de ventas? ¿No te parece que es demasiado caro? Entonces de repente Mamani puede decir, ok, entonces lo dejamos en 10,000. O de repente pide 10 y cierran el contrato en 8,000 soles. Entonces, la gerencia, ¿qué hace? Revisa, probablemente observa, sugiere, hasta que finalmente aprueba este estudio de factibilidad. Si logras, digamos, tú obtener la aprobación de tu estudio de factibilidad que estás realizando, pues excelente. Porque ahora sí vas a poder continuar con todo el ciclo de vida del sistema de información. Ahora sí ya vas a pasar a hacer un análisis mucho más profundo, vas a tener que ya analizar pues los requerimientos del usuario, vas a poder analizar los procesos de negocio, etcétera, etcétera. Y luego pues continuarás con la etapa del diseño, ¿no? Elaborarás tu modelo entidad-relación, tu diagrama de entidad-relación, harás el diseño de los prototipos, de las ventanas, de los formularios que supuestamente vas a tener que implementar de forma tentativa. E inclusive en la etapa del diseño, jóvenes, también ustedes deben generar un entregable. ¿El entregable qué es? Es un informe que se le entrega a la gerencia detallando de todo lo que se ha desarrollado hasta el momento. La gerencia debe de estar informada constantemente de qué es lo que estamos avanzando, en qué fase del proyecto nos encontramos, para que ellos tengan claro finalmente de que el proyecto sí se está ejecutando. ¿Correcto? Y bueno, hasta su implementación, hasta finalmente su ejecución en la empresa. Pero claro, repito, para llegar a la etapa de diseño, a la etapa de análisis, de implementación, pues tienes que haber tú hecho previamente un estudio de factibilidad del proyecto. Y dicho estudio de factibilidad o dicho estudio de viabilidad abarca 3 cosas. Tomen nota. El estudio de factibilidad operativa, estudio de factibilidad técnica y el estudio de factibilidad económica. Son 3 tipos de estudios que en conjunto conforman el estudio de factibilidad o viabilidad de un proyecto de TI. Hasta aquí, ¿estamos claros? Profe, factibilidad técnica. ¿Ya? ¿Qué tiene factibilidad técnica? ¿Sí? ¿Qué más digo? Ok. ¿Cuáles son los...? Ok, perfecto. Tu pregunta es, ¿qué tipos de estudios conforman el estudio de viabilidad o factibilidad de un proyecto? Ok. ¿Cuáles son? Son 3. Estudio de factibilidad operativa, ¿sí? Primer estudio. Siguiente, estudio de factibilidad técnica. Y tercero, el estudio de factibilidad económica. ¿Ya? Estudio de factibilidad operativa de un proyecto, estudio de factibilidad técnica de un proyecto y el estudio de factibilidad económica de un proyecto. O sea, son 3 los estudios que conforman finalmente todo el estudio viable, posible o factible de un proyecto de TI. ¿Estamos? Muy bien, jóvenes, entonces vamos a continuar y vamos a revisar justamente en este material. Hay algunos ejemplos para que te puedas guiar. Bien, dice acá, estudio de factibilidad de un proyecto de TI. Y el primer estudio que tenemos que realizar es básicamente el estudio de factibilidad operativa de un proyecto. ¿Y qué cosa es el estudio de factibilidad operativa? Dice, todo proyecto tiene una factibilidad, una viabilidad operativa. Esto hace referencia
a los beneficios. Y subrayo entonces esta palabra. Entonces, profesor, el estudio de factibilidad o viabilidad operativa tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con los beneficios que puede tener un proyecto o, en este caso, sistema de información. Entonces, todo sistema de información o todo proyecto de TI, pues tiene que tener un beneficio. ¿Estamos? Dichos beneficios pueden ser, dice, tangibles o intangibles. Observación, señores. Cuando hablamos de beneficios, entonces, estamos hablando de que existen dos tipos de beneficios. Beneficios tangibles y beneficios intangibles. Profesor, cuando hablamos de beneficios tangibles, ¿a qué se refiere? Se refiere a beneficios que se puedan medir, que se puedan contabilizar, que se puedan palpar, que se puedan reflejar. Un beneficio intangible es un beneficio abstracto, que no lo podemos medir, que no lo podemos cuantificar. ¿Estamos? Eso es un beneficio intangible. Profesor, ejemplo de beneficio tangible. El dinero, ¿sí? Un beneficio tangible viene a ser el dinero que podemos captar a raíz de la implementación de dicho sistema. Profesor, y un beneficio intangible, aquel beneficio que no se puede cuantificar, que no lo podemos cuantificar. O sea, es un beneficio meramente cualitativo. Por ejemplo, un ejemplo, profesor, de beneficio intangible, el confort que le damos al cliente, o en este caso la satisfacción del cliente, la buena atención, la rapidez en la atención por parte de los empleados, el evitar de repente largas colas dentro de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, son beneficios intangibles, son beneficios abstractos que existen, sí, y que puede estar presente en un proyecto de informática. Muy bien, me dice aquí el concepto. Por lo general, para el inversionista y o gerente de la empresa, necesita tener siempre los beneficios representados mediante valores numéricos. Entonces, acá me habla de algo muy importante, que los beneficios siempre deben estar representados mediante valores numéricos. ¿Quién necesita esta información? Pues lo va a necesitar generalmente el inversionista o los inversionistas o el gerente de la empresa. Ellos, como tal, pues necesitan tener claro cuáles son estos beneficios que se van digamos, a obtener a raíz de la implementación del sistema de información. ¿Estamos? Y naturalmente que esos beneficios pues tienen que estar representados mediante valores numéricos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por lo general, dichos beneficios expresan valores monetarios y esto es un poco lo que yo te decía, ¿no? Que todo gerente o dueño de una empresa, pues lo que quiere son beneficios tangibles en el sentido que estos valores numéricos que hemos identificado, pues se traduzcan en ingreso de dinero. A eso hace referencia el estudio de factibilidad operativa. Cuando el proyecto ha sido previamente evaluado y aprobado, voy a subrayar este punto. Mira, atento, por favor, ya, atento. Cuando el proyecto ha sido previamente evaluado y aprobado, ¿qué significa? Eso también te comentaba al inicio de la clase, ¿no? Para que tú desarrolles un sistema de información, pues eso representa un proyecto, sí es verdad, representa un proyecto. Y ese proyecto, pues, tiene que ser sometido a una evaluación, tiene que ser sometido, pues, a una crítica para determinar si realmente es factible o no el proyecto como tal. Entonces, alguien tiene que evaluar y lo más importante, aprobar, dar el famoso checklist, dar, como se dice, el visto bueno. Correcto, y que te digan, ok, perfecto, sí, es un proyecto interesante, tienes mi aprobación como gerente de la empresa, tienes mi aprobación como dueño de la empresa. Entonces, si ya tu proyecto fue evaluado, fue revisado, evaluado, pues no queda otra que la aprobación. Si tú ya tienes la aprobación de tu proyecto, pues excelente. Simplemente lo que tendrías ahora que hacer es continuar ya con la fase de desarrollo, con la fase de implementación. Hay otro concepto importante que me dice la rentabilidad que se genere
¿Saben tienen claro el término rentabilidad, verdad? Ideas, ¿qué cosa entienden ustedes por rentabilidad, jóvenes? ¿Qué entienden por Que sea estable, que esté estable. rentabilidad? ¿Es que esté Claro. estable? Lo que No. genera, lo que generaría. Lo que se generaría a raíz de la inversión, ¿verdad? De las ganancias, profe. ¿Qué dice Vilca? Son las ganancias. Si es Ganancias rentable, si es beneficioso. Profe, buenas tardes. Disculpe por Hola, la tardanza, profe. ¿cómo estás? Cuéntame, llegas para participar en clase, supongo. Afirmativo, profe. Ok, estamos hablando del concepto rentabilidad, ¿ya? Ok, estábamos hablando de rentabilidad. Y justamente hacía el ejemplo, ¿no? Un poco capcioso, ¿no? Con Vilca, ¿no? Y le decía, ¿qué entiendes, Vilca, por rentabilidad? Y claro, la rentabilidad viene a ser, en realidad, lo que se obtiene tras la inversión que uno realiza frente a algo. Y ojo, cuando hablo de inversión, no solamente estoy hablando de recurso económico. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando, por ejemplo, el tiempo es un recurso. El personal, los especialistas que nosotros vamos a poner en el desarrollo de un proyecto, desarrolladores, DBAs, Database Administrator, analistas de sistema, etcétera. Este personal, este recurso humano, también está dentro del tema de recursos. O sea, el personal es un recurso humano. El tiempo es también un recurso. El dinero, también el dinero es un recurso, pero es un recurso económico. ¿Estamos? Entonces, toda inversión tiene que tener una rentabilidad. Que quede claro. Todo lo que ustedes invierten ahora, en el futuro, a largo plazo, debe generar una rentabilidad para ustedes. ¿Se entiende? Ustedes ahorita, ¿qué están haciendo? Están haciendo inversión del recurso más valioso, que es el tiempo. Porque estudiar, entrar a la sesión de la clase vía Zoom, el hecho de responder un foro, el hecho de sentarme a desarrollar un informe, el hecho de desarrollar un ejercicio, el hecho de ver un video que me han dado, el hecho de argumentar mis ideas, digamos, entregar tareas, actividades, es un tiempo que tú estás haciendo uso. Estás haciendo uso de tu tiempo, que de repente lo puedes invertir para otras cosas, pero que ahora tú has decidido invertir ese tiempo, ¿para qué? Para terminar tus estudios. Porque tú ya quieres ser un egresado al 100%, no quieres tener nada pendiente. Por eso yo quiero cerrar el círculo, no más, decirle chau al IESFA, muchas gracias. Y ahora pensar en mi proyecto, presentarlo, tener la aprobación y hacer el proceso de titulación. Y seguiré en este avatar de la vida, que es seguir y seguir batallando, ¿no? Porque la vida es así, hay que seguir luchando por tus objetivos, por tus ideales, por tus metas, por tus creencias, por lo que tú añoras, por lo que tú quieres lograr, por lo que tú consideras que es importante, que vale la pena el esfuerzo, el sacrificio que probablemente estás ya realizando o que vas a seguir realizando en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, poco también, ¿no? La reflexión de ese punto. Entonces, la rentabilidad, que quede claro, es eso. ¿Qué es la rentabilidad? Es lo que se obtiene tras la inversión de recursos en un proyecto. En este caso, claro está, estamos hablando del recurso económico. Puede ser también la asignación del tiempo, puede ser también la asignación del personal. Nosotros que vamos a tener que, digamos, asignar para el desarrollo de ese sistema, y eso es un recurso. Estamos haciendo una inversión y como tal esperamos tener en el tiempo pues una rentabilidad. Esperamos tener en este caso, como se dice, algo de regreso, ¿no? Es como decir, nosotros entregamos algo para después obtener algo. Eso es, digamos, rentabilidad en términos sencillos, para que se pueda entender. Vamos a ver qué nos dice el concepto. La rentabilidad, dice, que se genere va a depender de los beneficios económicos que se generen a raíz de su implementación. Y lo voy a subrayar, porque acuérdate que estamos en el estudio de factibilidad operativa. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, Ponciano, ¿te encuentras en sala? Ponciano, Sí, profe. ¿cómo estás, Ponciano? ¿Qué haces? Ah, profe, ahí atendiendo las clases, profe. ¿Por qué has llegado el día de hoy tarde? Has entrado tarde, ¿eh? Ah, profe, lo que pasa es que estaba a servicio, profe. ¿A quién le estás dando servicio? Ah, ya, estás de servicio. Ah, ya, entendí. Ya, Sí, ok. profe. Ya, Ponciano, ¿qué cosa entonces es el estudio de factibilidad operativa de un proyecto? ¿Cómo definiríamos entonces el estudio de factibilidad, mira, operativa de un proyecto? ¿A qué hace referencia, dice? ¿A qué hace referencia? A los, ahí está, a los, ¿está mirando mi pantalla o no? Sí, profe. ¿A qué dice ahí? ¿A qué hace referencia? A los beneficios que se pueden tener un proyecto. Así es. Que quede claro, el estudio de factibilidad de un proyecto no son otra cosa que los beneficios Beneficios. que se van a obtener tras la implementación de un proyecto. En este caso, es un sistema de información. Sí, Y me dice, ¿no? El concepto que estos beneficios pueden ser tangibles, como que pueden ser beneficios intangibles. tangibles. Y los beneficios intangibles, ¿qué son? Beneficios abstractos, algo que no se puede cuantificar, que no lo podemos contabilizar. Y en un proyecto, ¿qué queremos? Beneficios Tangibles. tangibles. En este caso, ¿cuál es el dinero? ¿Cuál es el beneficio que voy a obtener yo como gerente tras la inversión de estos 10,000, 15,000, 20,000 soles que se va a tener que determinar según el estudio que nosotros realicemos? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, a eso hace referencia. Entonces, acá el concepto me dice, ajá, estos beneficios, dice, se deben representar mediante valores numéricos. Por lo general, dice, dichos beneficios expresan valores monetarios. Cuando el proyecto ha sido previamente, dice, evaluado y aprobado, la rentabilidad que se genere va a depender de los beneficios económicos que se generen a raíz de su implementación. Por otro lado, van a existir proyectos que sean viables, ¿sí? ¿Qué significa viables? Lo expliqué hace un momento. ¿Cuándo decimos que un proyecto es viable? ¿Cuándo decimos que un proyecto es viable? A ver si estuvieron atentos. Ideas. Cuando se Viable. obtiene una ganancia después de una inversión. Ya, excelente, muy bien. Perfecto, Vilca. Ajá. Un proyecto es viable cuando obviamente tenemos pues resultados económicos en positivo, ¿no? Cuando tenemos resultados económicos en positivo, entonces decimos que nuestro proyecto es viable a nivel económico. Viable o factible o posible, si quieres usar ese sinónimo. Muy bien, pero acá hay una observación importante que me dice el concepto. Por otro lado, dice, van a existir proyectos que sean viables no necesariamente económicamente. Ajá, acá hay una observación, me dice. Un proyecto puede ser viable, pero no necesariamente porque te devuelva pues un valor económico. Sin embargo, pueden representar un valor agregado. Entonces, esto también lo voy a subrayar porque es importante. Entonces, si bien es cierto, pueden existir entonces proyectos que pueden ser viables económicamente como no. Y acá me dice el concepto. Pueden existir proyectos que sean viables no necesariamente económicamente. En otras palabras, puede ser que mi proyecto sea viable, pero no porque me represente un ingreso o me represente una rentabilidad económica. Sin embargo, sí puede ser viable en el sentido que el proyecto o el sistema genere un valor agregado para la empresa o la compañía. A esto se le denominan, en este caso, beneficios intangibles. ¿Ya? Esos beneficios intangibles, pues, son aquellos beneficios que tú vas a de repente que identificar previo estudio, ¿no? Y digas, profesor, mi proyecto es viable porque la empresa, si bien es cierto, hoy en día todo su proceso de ventas lo hace manual, al estar sistematizado, va a tener un beneficio. Y yo le digo a Vilca, ¿cuál? Ahorro de tiempo, evita largas colas dentro de la empresa,
El cliente pues va a tener ahora la posibilidad de realizar su pedido vía web o hacer en este caso su compra vía web. No tiene la necesidad de ir a la empresa. Como va a haber ahora un sistema web, pues la empresa va a hacer incluso la entrega de despacho a domicilio. Perfecto. Eso es un beneficio, es un plus, es un valor agregado que le trae el sistema a la empresa, que le va a traer un valor agregado a la empresa a raíz de la implementación de ese sistema. Entonces, ¿qué hemos citado? Una lista de beneficios. ¿De qué tipo? Intangible. No lo podemos cuantificar, pero bajo esos beneficios que hemos identificado, como por ejemplo la entrega de productos a domicilio, como por ejemplo que el cliente pues pueda realizar la compra vía web, el evitar largas colas dentro de la empresa, el automatizar el proceso de facturación, el sistematizar el proceso del pago, pues beneficia no solo a la empresa, sino también al cliente. ¿Estamos? Entonces es una lista de beneficios de qué tipo intangibles. Dice el concepto. Entonces, la factibilidad operativa se mide en base a los beneficios que pueda generar un proyecto implementado. Ojo con este punto. La factibilidad operativa, entonces, se mide en base a los beneficios que puede generar un proyecto implementado. La operatividad también es sinónimo de funcionamiento. Y para que un proyecto funcione de forma adecuada, es decir, sin inconvenientes o restricciones, se deben contemplar aquellos beneficios que va a traer para la empresa. En esa medida se determina el grado de viabilidad. Entonces, el grado de viabilidad se va a medir, en otras palabras, en razón a la lista de beneficios que va a tener la empresa a raíz del proceso de sistematización o a raíz del sistema informático que vayamos a implementar. Esos beneficios que tú identifiques, pues son las razones de peso que van a determinar el grado de, en este caso, factibilidad o el grado de viabilidad, el grado de posibilidad de que el sistema sea, en este caso, implementado para la empresa. Aquí tenemos, mira, un ejemplo, ya, atención, esto es un ejemplo del estudio de factibilidad operativa, que no son otra cosa que los beneficios que va a traer este supuesto sistema a una empresa. A ver, voy a tratar de interpretar a raíz de este cuadro qué es lo que me expresa, qué es lo que me dice este cuadro. Vamos a ver. A ver, por aquí tenemos una tablita donde me dice, este es el estudio de factibilidad operativa que se ha realizado, que no son otra cosa que los beneficios económicos que se van a obtener a raíz de la implementación de este sistema. Muy bien. ¿Qué observo acá? Acá observo que, como en la descripción me ponen, ¿no? Por ejemplo, tengo acá el término vigilante, dice el número de personal 1. Entonces, en este caso, en esta empresa, pues, cuentan con un vigilante y al parecer ya no van a contar con este vigilante. Este vigilante gana mensual 2.400 soles. Esto multiplicado por 12 meses, el vigilante recibe un sueldo de 28.800 soles al año. Claro, sin beneficios de gratificación, claro está. Y también veo otro concepto acá que dice descuentos. Y me dice que en promedio el número de empleados que tiene esa empresa son 35 personas. Y 35 personas van a representar 35 descuentos. ¿Ok? Y estos 35 descuentos al mes sale ser un promedio de 787 soles con 50 centavos que la empresa, en este caso, digamos, actualmente viene reteniendo o va a retener. Estamos tras la implementación de este supuesto sistema, pero alguien dirá, profesor, pero todavía no dice de qué sistema se trata. Todavía no, vamos a seguir mirando. Y hay un detalle que dice minutos de tardanza, y acá habla de 45 minutos. Y al parecer, el valor de descuento por minuto es de 50 céntimos.
Si multiplicamos entonces estos 45 minutos a 50 céntimos, hace un promedio de 22 soles con 50 céntimos. ¿Se entiende? Y este descuento es el descuento, digamos, que se realiza probablemente a los empleados. Entonces, si analizo todo el cuadro, ya puedo yo determinar que este estudio de factibilidad tiene que ver con un sistema de control de asistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al parecer es el vigilante el encargado de llevar el control de ingreso y salida de los empleados a la empresa. O sea, es la persona quien toma nota, pues, ¿no? De su hora de ingreso, hora de salida a esta supuesta empresa. Y al parecer, al implementar un sistema de control de asistencia, la empresa ya no pagaría o no tendría a una persona dedicada especialmente o exclusividad de tener pues que pagarle una planilla, un sueldo, ¿no? De 2.400 soles mensuales. Al tener un sistema de control de asistencia, por ejemplo, con lectura biométrico, simplemente pongo el sistema y el empleado viene y tiene que marcar con su huella digital su entrada y salida de la empresa. Si no marca entrada y no marca salida, pues simplemente no vino a trabajar. Y si no vino a trabajar, pues simplemente se le descuenta por un tema de falta. No está cumpliendo con su jornada de trabajo. Y claro, el sistema de información va a canalizar toda esta información. Entonces, el sistema es el que va a permitir, pues, canalizar los descuentos, los minutos de tardanza, las faltas, etcétera. Todo va a estar sistematizado. ¿Se entiende? Entonces, a raíz de la implementación de ese sistema, la empresa dejaría de estar pagando, pues, al año 28.800 soles por concepto de, en este caso, de remuneración para esta persona que es la encargada que actualmente lleva el control del registro de ingreso y salida de los empleados. Entonces, ese dinero que la empresa se ahorraría, ese es el beneficio económico que se obtendría a raíz de la implementación de ese sistema de información. Porque estamos planteando que el sistema de información es un sistema de control de asistencia. Entonces, en este caso, la empresa, pues, al implementar un sistema de control de asistencia de forma biométrica o de control biométrico, pues este sueldo que actualmente se paga a esta persona que es la encargada de tomar, digamos, el control del ingreso y salida de los empleados, lo cual se hace de forma manual, con la implementación del sistema simplemente ya no necesito estar pagando este sueldo. Y por lo tanto, ese dinero que la empresa deja de, digamos, de pagar, se convierte automáticamente en un ahorro para ellos. Se convierte automáticamente en un beneficio económico. Y claro, el valor que han sacado acá de 787.35, pues es un valor referencial, claro está, ¿no? Al mes, ¿no? Tomando 22,50 soles por 35 personas, es un promedio. Es probable que de repente en esta empresa exista el doble, ¿no? Sean algo de 100 o 70 empleados, y claro, este cuadro es un cuadro referencial porque están sacando el promedio. De forma referencia, la mitad, ¿no? Más o menos están sacándolo de 35 empleados y dicen, bueno, los 35 empleados, ¿no? Que generalmente siempre suelen llegar tarde en un rango de tardanza, en un promedio de máximo 45 minutos al mes, que es lo que acumulan de tardanza. Entonces, este dinero prácticamente se captaría, ¿no? Con el nuevo sistema de información, y eso se convertiría en un beneficio económico a la empresa. Si sumamos ese monto de 787.50 multiplicado por 12 meses, entonces más o menos sale 4.725 soles. Sumado al dinero que se le paga al vigilante, en promedio la empresa estaría obteniendo un beneficio económico de 33.525 nuevos soles. ¿De dónde se sacó ese número? Pues del estudio que estamos haciendo de factibilidad operativa. Que dicho sea de paso, es un cuadro en el cual tú vas a tener que representar y justificar de dónde sale ese beneficio económico tras la implementación de tu sistema de información. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener un poquito de cuidado cuando hagamos el estudio de factibilidad operativa de tu proyecto, porque hay que determinar cuál es el beneficio económico que la empresa va a obtener tras la implementación de tu sistema de información.
Bien, tenemos también el estudio de factibilidad técnica, ¿ya? Y el estudio de factibilidad técnica, pues dice, hace referencia a los diversos dispositivos y o periféricos, tanto de entrada y salida de datos, es decir, bidireccional. Es decir, aquí se contempla el hardware necesario e indispensable para la puesta en marcha o para la ejecución de un proyecto informático. Entonces, en otras palabras, el estudio de factibilidad técnica tiene que ver con qué? Tiene que ver con el hardware, tiene que ver pues con los equipos, tiene que ver con los recursos tecnológicos que la empresa va a tener que adquirir para que el proyecto, en este caso, funcione, para que el proyecto pueda entrar en funcionamiento. A eso hace referencia el estudio de factibilidad técnica. Sin embargo, existe otra realidad en las empresas, donde en muchas de ellas no existen, dice, recursos tecnológicos, es decir, no existen TICs, no existen tecnologías de la información y comunicación. Si la empresa no cuenta con software, ojo, si la empresa no cuenta con software, es decir, no cuenta con los programas, no cuenta con los programas, para que pueda, digamos, trabajar la empresa como tal, pues esto significa que van a tener que adquirirse las famosas licencias de software. Y por lo tanto, eso también representa un costo. Es decir, si la empresa no tiene, digamos, nada sistematizado, tiene que hacer doble inversión, no solamente en los equipos, no solamente en el hardware que ellos necesitan para que su sistema de información que se va a implementar entre en funcionamiento, sino también hay que adquirir las licencias de software, también hay que adquirir pues la licencia de los programas y eso tiene un costo. Y la empresa tiene que asumir ese costo, ¿no? ¿Cuánto costará pues la licencia, por ejemplo, de NetBeans, de SQL Server, de Oracle, dependiendo de en qué programas se hayan creado este sistema informático, en qué gestor de base de datos, en qué lenguaje de programación, en qué software de programación? Y por lo tanto, pues eso tiene un costo, que es el tema de el costo de adquisición de licencias. Dependiendo de la arquitectura o solución tecnológica a implementar, se va a tener que determinar pues qué equipos, qué hardware y qué software y qué programas se van a adquirir. ¿Estamos? Dependiendo de la arquitectura o solución tecnológica a implementar. Por lo que va a generar un costo adicional. Ojo, señores, esto puede generar un costo adicional, ¿ya? Un costo adicional para la empresa. Es decir, el hecho de adquirir nuevos equipos, el hecho de adquirir licencias de software, eso también genera un costo adicional para la empresa y tiene que estar representado en el estudio de factibilidad técnica, aparte del costo del desarrollo. Ojo, señores, ¿qué significa, profesor? Aparte del costo del desarrollo, es decir, aparte de lo que tú vas a tener que cobrar para poder desarrollar el sistema de información, porque incluso desarrollar el sistema tiene un costo. ¿Estamos? De repente ahorita por temas de estudio, de investigación, donde tú quieras hacer tu investigación, es probable que tú no le cobres nada a la empresa por hacer el sistema, pero ya en un proyecto mucho más real, digamos un proyecto ya que tú de repente te convoquen para hacer un sistema, pues ahí tú tienes que cobrar. ¿Y cuánto vas a cobrar para hacer el sistema? 4,000, 5,000, 10,000 soles, 8,000, 7,000, no lo sé. Ese precio lo vas a tener que fijar tú dependiendo de cuántos procesos de negocio vayas a tener que sistematizar, dependiendo de la complejidad, ¿no? Dependiendo del grado de dificultad que tenga el sistema, pues tú también vas a tener que cobrar tus honorarios. ¿Estamos de acuerdo? Bien, dice, en resumen, la factibilidad técnica tiene que ver con todos los recursos tecnológicos que van a permitir el funcionamiento o la implementación de un sistema. No te olvides. Entonces, en resumidas palabras, el estudio de factibilidad técnica pues tiene que ver con la adquisición de los recursos tecnológicos que la empresa tiene que adquirir para que su sistema de información que vamos a implementar pueda entrar en normal funcionamiento. Y estos recursos tecnológicos van desde el hardware hasta el
software, hasta las licencias de los programas. ¿Estamos de acuerdo? Dice, los cuales son necesarios, está hablando pues de estos recursos tecnológicos, los cuales son necesarios e indispensables según el punto de vista y o parecer del solucionador del problema. Profesor, ¿quién es el solucionador del problema? ¿A qué se refiere aquí cuando dice según el solucionador del problema? O sea, en este caso, el responsable del proyecto. Porque ustedes como especialistas de sistemas son básicamente, ustedes van a ser solucionadores de problemas. Cuando tú te vayas a una empresa y tengas que sistematizar todo un proceso de negocio, pues tú vas como especialista. ¿Estamos? Y tú como especialista eres la persona responsable de hacer este estudio de factibilidad a nivel operativo y ahora a nivel técnico. Si la empresa, profesor, yo me he ido, pero la empresa ya cuenta con una red LAN, excelente. Ya tiene un servidor de base de datos, perfecto. Ya tiene conexión a internet, excelente. Entonces, ¿qué pongo en mi estudio de factibilidad técnica? Ahora tú tienes que pensar si tu solución informática va a necesitar de otros equipos. De repente es una aplicación, vamos a suponer que es una aplicación web para un restaurante, donde de repente los mozos tienen que tomar los pedidos y actualmente el mozo pues toma el pedido en papel y lápiz. Y la pregunta es, ¿cuántos mozos hay en el restaurante? Profesor, son 4 mozos. Ya. Y si vas a hacer un sistema web, porque tú quieres implementar un sistema web, ¿por qué? Porque de repente el restaurante también hace el proceso de delivery. También llevan los productos, en este caso los menús o los platos a la carta, no sé, también de repente llevan a domicilio, vía delivery. Ok. Y si es un sistema web, ¿cómo el mozo va a registrar el pedido? Que anote en su papelito, luego se va a la máquina, ¿no? En la caja y lo registra. Estaría mal. De repente, yo te doy mi idea, ¿no? Yo te diría, sugiere que el restaurante adquiera 4 tablets. Que adquiera 4 tablets porque son 4 mozos. Entonces, simplemente, el mozo ya tiene su sesión dentro de la tablet, agarra la tablet y empieza simplemente a generar el pedido, empieza a registrar inmediatamente. Y va con su tablet de mesa en mesa y va registrando los distintos pedidos de los distintos platos de los comensales, de los clientes. Ahí está. Profesor, ¿y esas tablets qué son? Hardware. ¿Y dónde lo voy a contemplar? En tu estudio de factibilidad técnica. Le vas a recomendar a la empresa, al restaurante, que adquiera 4 tablets. ¿De qué características? Tú como especialista recomendarás. ¿De qué características? ¿De qué marca? ¿Qué capacidad? Etcétera, etcétera. Y de acuerdo a ello, pues tienes que investigar también el costo, ¿no? ¿Cuánto es lo que cuesta? Porque todo eso lo tienes que reflejar en el estudio de factibilidad técnica. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí, jóvenes, tenemos, mira, voy a aumentar un poquito, vamos a ver acá, para que se pueda observar. Ahí, ¿se observa esta tablita? Mira, este es el estudio de factibilidad técnica. De esa manera tú también harás tu estudio de factibilidad técnica para tu proyecto. Tú vas a colocar en una tablita los distintos equipos o recursos tecnológicos que la empresa tiene que adquirir para poder implementar todo el sistema. Puede ser desde la adquisición de licencias de software o desde la adquisición de dominios o desde la instalación de repente de la red, si es que no hay una red, interna, no hay un cableado interno dentro de la empresa que tenga acceso al internet, pues hay que hacer su cableado. O de repente desde la adquisición desde el servidor web o de repente de computadores, de escritorio para que puedan utilizar ese sistema. ¿No? Aquí yo te doy esta información como ejemplo. Pues, ¿no? Acá dice que para este sistema se va a necesitar de 6 computadores, Core i7, de un dominio, van a tener que adquirir 76 canaletas, van a tener que adquirir 28 cables de metro de internet, cable de red también van a tener que adquirir, conectores, cajas de toma de datos, porque todo eso es el tema de la instalación. Y también tienen que adquirir pues su servidor web, ¿no? Como corresponde, 6 computadores, imagínate, 6 computadores, es parte de su adquisición que la empresa tiene que realizar.
entre algunas licencias de software, ¿correcto? Describes una pequeña descripción de cada equipo. Pones la cantidad, pones de qué marca es, cuál es su precio de referencial en el mercado, y luego, ¿qué haces? Multiplicas el precio por la cantidad y sacas el importe. Y este importe finalmente lo sumas y ese vendría a ser tu estudio de factibilidad, en este caso técnico. Solo en el caso del servicio del dominio, pues ahí se le ha puesto 630. ¿Y por qué, profesor, se le ha sombreado esos 630? Porque este monto, pues, en realidad es un monto que se va a pagar al año. Eso es un gasto al año. Ese sería el costo, digamos, el costo ajustado anual que hay que trabajar, ¿no? ¿Dónde lo voy a ver eso? En el siguiente cuadro, que tiene que ver con el estudio de factibilidad económica. ¿Ok? Bien, preguntas hasta aquí con el estudio de factibilidad técnica. ¿Se entiende entonces? En este cuadrito que coloco, los recursos tecnológicos que la empresa va a tener que adquirir, repito, desde equipos de hardware, computadores, pueden ser licencias de programas, etc. Eso lo dejo a tu criterio, lo dejo al criterio del tipo de empresa que tú vayas a analizar. Bien, luego viene el estudio de factibilidad económica o financiera, que tiene que ver básicamente con la representación, tiene que ver con la representación de los beneficios y costos que se generan a raíz de la implementación de todo proyecto informático. Es decir, todo proyecto de información tiene que tener, pues, un beneficio, ¿no? Y un costo. Genera un beneficio y un costo. Y por lo tanto, pues lo tengo que considerar. Para ello, elaboro el cuadro de payback, que no es otra cosa que el cuadro de costo-beneficio. Y aquí yo represento, pues, básicamente la recuperación de la inversión, ¿sí? Y que esta recuperación de inversión me dice no debe exceder a los 4 años. Es decir, cuando hablamos de la recuperación de la inversión, perdón, tiene que ver con la proyección que yo voy a realizar en el tiempo. Y esta proyección económica, pues generalmente es a 10 años. Pero me dice, cuando tú hagas tu estudio de factibilidad, procura que el tiempo de recuperación no exceda los 4 años. O sea, que no exceda pues al año 5, al año 6, al año 7. Tiene que estar entre el cuarto y el quinto año. ¿Ya? Hay también un criterio que tener en este punto. Por ahora vamos a pensar en este cuadrito y así van a tener que hacer ustedes también. Aquí ustedes van a detallar dentro de su equipo de trabajo, que son probablemente 3, quién va a ser el analista de sistemas, quién va a desarrollar la función de programador y quién va a desarrollar la función, por ejemplo, de administrador de la base de datos. En este ejemplo, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 especialistas. Si te das cuenta, hay 5, hay 2 digitadores, ningún diseñador web y hay una persona que trabaja como programador y también como administrador de base de datos, ¿sí? Hace 2 cosas. Y aquí pues está el analista de sistemas. Cada uno de ellos naturalmente va a cobrar un sueldo, en este caso su sueldo será mensual. Y nosotros lo que tenemos que determinar aquí es el costo. Y la pregunta es, ¿cómo saco este costo? Pues este costo se saca multiplicando el sueldo por el número de personas y por el número de meses. En este caso, este proyecto, si me doy cuenta matemáticamente, me doy cuenta de que efectivamente este proyecto dura o va a demorar 2 meses de implementación. ¿Por qué, profesor, ha de tener usted que son 2 meses? Porque claro, si su sueldo mensual es 4,000, aquí cuando están poniendo 8,000, significa que son 2 veces este mismo sueldo. 4,000 más 4,000, cuando te da 8,000. Entonces significa que el proyecto dura 2 meses. Entonces, este señor va a cobrar 8,000 soles al término de la entrega del proyecto. Eso es lo que se le tendría que pagar. Lo mismo acá, esta persona que tiene el rol de programador y administrador de base de datos, ¿cuánto gana? Gana 5,000 soles mensuales. Si son 2 meses, pues se le va a pagar 10,000. ¿Por qué 5,000? Porque son 2 funciones las que tiene a cargo. Luego tenemos el diseñador web, gana 1,800. En 2 meses se le va a pagar 3,600. Los digitadores ganan 800 soles, ¿no? Son 1,600 al mes por los 2. Y estos 1,600 multiplicado por 2, pues son 3,200.
En total, todo este sistema le cuesta a esta empresa, como ejemplo, 24.800 soles. Pero adicionalmente, aparte de este monto que están cobrando incluso por instalar el sistema. O sea, por configurar y por instalar el sistema en la empresa están cobrando 200 soles. Que si sumamos nos da 25.000 nuevos soles. A esto hace referencia el estudio de factibilidad económica. Como repito, en primer punto, o el primer paso a hacer es identificar cuál es el costo de mano de obra en este punto y lo vas a tener que representar de esa manera, ¿ya? La pregunta sería, profesor, un proyecto de sistemas, ¿cuánto tiempo puede demorar? Máximo 3 meses en tema de desarrollo, de 2 a 3 meses. Puede ser hasta 4, pero va a depender de la complejidad de procesos que vayan a tener que sistematizar. Una vez que has hecho ese cuadrito, mira, observa por acá, ya vamos terminando, vas a tener que elaborar este cuadro, que se llama el cuadro de relación de costo-beneficio. Este cuadrito, ¿qué expresa, profesor? Expresa básicamente los montos que se calcularon líneas arriba. Por ejemplo, costo de desarrollo, mira, voy a ampliar un poquito el zoom para que se observe mejor. Ahí. Este costo de desarrollo dice que son 25.000 soles para el año 0. En la proyección económica que se realiza, es una proyección del año 0 al año número 10. Y claro, en este caso el costo de desarrollo dice que son 25.000 soles. Si nos vamos a verificar, efectivamente aquí costo de desarrollo dice 25.000 soles. Este monto que te salió, simplemente lo trasladas aquí. Lo trasladas al año 0. El costo de operación anual, ¿cuánto le va a costar a la empresa operar todo el sistema? Para el año 0 ha salido 46.151 soles. ¿De dónde salió estos 46.151 soles? Pues ese monto ha salido justamente de aquí, de este monto de acá. ¿Por qué? Porque este es el estudio de factibilidad técnica. Eso es lo que tiene la empresa que invertir. Pero, profesor, acá sale 46.781. Sí, pues, pero le tienes que restar, ¿qué cosa? El servicio del dominio, que ellos pagan 630. O sea, a eso le descuento. Este pago es anual. Lo tengo que descontar el servicio de conexión a Internet. ¿Ya? El tema del dominio. Entonces, ese nuevo monto, menos la deducción que se realiza de este importe que te acabo de explicar, lo pones acá, costo de operación. El beneficio económico para el año 0, que no es otra cosa que el tener recién instalado el sistema, pues el beneficio es 0. Acá todavía no hay beneficio económico. Y aquí han puesto como costo de operación anual, mira, 630 soles. Entonces la pregunta sería, ¿de dónde salieron estos 630 soles? Que si te das cuenta, es una proyección al año. La pregunta es, ¿de dónde salieron ese monto? ¿De dónde salió esos 630? Estos 630, mira, lo han tomado como referencia de aquí. Lo han tomado por concepto del servicio del dominio. ¿Te das cuenta? Mira, servicio del dominio, ahí está. En este caso, 630 soles. Ese monto, 630 soles, lo están colocando aquí como un costo, en este caso, de operación. Y año a año se le va descontando este monto. ¿Te entiendes? Simplemente ese monto lo copias y lo pegas. Profesor, este cuadro, ¿dónde lo encuentro? Se encuentra en la plataforma del aula virtual. Hay un archivo de Excel, revísalo por favor. Ya tiene las fórmulas matemáticas. Simplemente tienes que cambiar qué cosa. Apunta. El costo de desarrollo, cambias esto. ¿Cuánto es el costo de desarrollo del sistema? Lo que estás cobrando. El costo de operación no es otra cosa que el estudio de factibilidad técnica, el monto que sacaste. Tienes que cobrar por mantenimiento, por dominio, no lo sé cuánto es lo que van a cobrar de repente por mantenimiento al año, 1.000, 2.000 soles, no lo sé, ustedes ponen el monto. Y el beneficio que se ha determinado para este proyecto es de 32.525 soles. La pregunta es, ¿de dónde sale este monto de 33.525 soles? Sale del estudio de factibilidad operativa. ¿Te acuerdas que teníamos acá arriba, mira, observa? Habíamos hecho un cuadro donde determinábamos este costo de factibilidad operativa. Ahí está. 33.525 soles. ¿Sí? Ahí está el monto. 33.525 soles. Este es el costo, o en este caso el importe que tiene que ver con el estudio de factibilidad operativa. No son otra cosa que los beneficios que nos trae el sistema.
Esos beneficios, ese monto, ese importe, lo copias acá, en tu proyección. Dices 33.525 soles. Lo copias y simplemente lo proyectas al año 10. Y de esa manera ya tendrías todo tu estudio de factibilidad económica. Ahora, si alguien me pregunta y me dice, Castañeda, ¿cuál es la inversión total según el ejemplo? Según el ejemplo que estás mostrando, Castañeda, ¿cuánto es el valor total de la inversión que tiene que hacer la gerencia? Fácil. Sumo el costo de desarrollo más el costo de operación y digo, muy bien, este sistema me costaría a esta empresa 71.151 soles. Este es el monto que ellos van a tener que desembolsar en un primer instante. Y según la proyección y el cálculo matemático, según la tasa, en este caso de interés, que en este caso es el 12%, etcétera, que ya está todo calculado, simplemente lo que haces es, haces la proyección y como nos damos cuenta, nos arroja en negativo hasta el año 2, pero en el año 3 ya nos muestra, en este caso, valores en positivo, lo que significa que a partir del tercer año recién la empresa estaría recuperando parte de su inversión, no toda, sino parte de su inversión. Y en el ejemplo o en el concepto me decía que el estudio de factibilidad no debe exceder a los 4 años. Y aquí se cumple, pues no excede a los 4 ni está por debajo. En este caso, por debajo de 3, ¿no? Se mantiene 3 hacia arriba. Y listo. Ahí se tiene entonces el ejemplo del estudio de factibilidad de un proyecto. Bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Consultas? Bien. He subido un ejemplo aparte completo, que es la hoja de información número 2, lo vas a encontrar en la plataforma donde está paso a pasito de un caso donde se ha hecho estudio de factibilidad tanto operativa, técnica como económica. Por favor, revísalo ya para que tengas de repente ahí un ejemplo. Y tienes toda esta información que te he mostrado. Hay un archivo de Excel donde ya están las plantillas. Sobre esa plantilla trabajan. Igual si tienes alguna consulta o dificultad, te comunicas con mi persona para poder de repente ayudarte con este punto. Bien, ¿preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ninguna? Bien, si no hay preguntas, eso sería, jóvenes, todo de mi parte. Muchas gracias por su atención, espero hayan registrado su asistencia. Como verán, no es un tema complicado, no es un tema difícil, es un tema sencillo. Estudio de factibilidad de un proyecto es un tema muy, muy sencillo de manejar. Y claro está que para eso tenemos que tener claro cuál es el proyecto que vamos a implementar y qué equipos, qué tecnologías, qué recursos tecnológicos la empresa va a tener que adquirir para poder implementar nuestro sistema que queremos desarrollar. Bien, ok, jóvenes, eso sería todo de mi parte. Nos vemos la próxima semana y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Ya, profe, chao. Cuídese. Nos vemos, Ponciano. Traten, por favor, de ir avanzando con las actividades. Nos vemos. Ah, profe, listo, gracias. Ok, hasta luego.